Hola, buenas tardes, días, noches, plenilunios, infortunios, y otras formas insensatas de habitar el tiempo. Estamos aquí de vuelta, Rodolfo Herrera y yo, Tiso Sánchez, en este podcast de Remoria, donde pues hemos estado platicando a partir de este librito, La evolución creadora del francés Henri Bergson o Henri Bergson, este, bueno, tenemos dos ediciones anteriores donde más o menos hemos hablado de algunas ideas centrales, no solo de este libro, sino de la propuesta general de Bergson, específicamente del signo, ¿no? Y cómo los signos que utilizamos los seres humanos nos llevan a intentar congelar la realidad, ¿no? Bergson en general nos propone que la realidad se diversifica, crece, se desdobla, se multiplica, ¿no? Por naturaleza, digamos, se desborda continuamente, no tiene un orden fijo, establecido y eterno, y nuestro pensamiento de repente se obsesiona digamos, congelar, reducir y sintetizar las cosas demasiado, y es uno de los puntos de partida de Bergson. A partir de eso hemos hablado de los problemas ecológicos, hemos hablado de las ciencias sociales, de la economía, ¿no? Hemos tocado algunos aspectos incluso históricos y bueno, porque esta propuesta de Bergson es en ese sentido muy fértil, ¿no? Permite tener puntos de contacto para ver todo lo que pasa en la realidad que nos rodea. Y pues hoy tenemos algunas ideas que pensamos nos pueden llevar a reflexionar sobre la educación, ¿no? Entonces, pues no sé, Rodo, si quieras dar también alguna síntesis o comentario de lo que hemos dicho o saltarte directo al meollo del asunto. No, pues yo creo que lo hiciste bastante bien. Wow, qué capacidad de síntesis, ¿eh? Muy bien. Pues yo creo que vamos directamente a lo de la educación. Yo te traigo una propuesta bien padre de un concepto de verso que a mí se me hace interesantísimo por lo real que es, y es el concepto del Homo Faber, ¿no? Que incluso también Hannah Arendt, esta fenomenóloga muy centrada en cuestiones políticas, una política yo diría como, pues sí, realmente política y no de la que vivimos aquí en nuestro bello país. También hablaba sobre esto, en la condición humana, y nos dice Bergson en una parte de los creadores, no me acuerdo, ¿no? O sea, ahí estaba revisando en la semana otra vez, y me encontré esta frase, la cual había olvidado, que dice que realmente nosotros, en lugar de ser llamados Homo sapiens, deberíamos ser llamados Homo faber. Y bueno, para mí es así como, wow, sí es cierto, ¿no? Primero que nada, por lo que implicaría el cambio de Homo sapiens a Homo faber, o sea, el quitarle el peso y el trono divino que le hemos dado al sapiens, ¿no? Con el cual nosotros nos hemos situado como una especie superior. Y que cuando se lo quitas y lo piensas en Homo faber, dices, ah, caray, ¿no? Ahorita si quieres te platico unos ejemplos que estuve viendo en la semana y diré por qué ese del Sapiens yo lo pongo en duda. Y bueno, se centra en Homo Faber porque dice, pues lo que a nosotros nos distingue es que podemos hacer herramientas. El resto de animales no hacen herramientas, no las fabrican, ¿no? O sea, ellos tienen en su cuerpo, que ya hemos platicado en las ocasiones pasadas, lo que distingue al instinto para Bergson, porque creo que es importante decir, ¿no? Él dice, o sea, entre todas los haces o vertientes de la vida, direcciones que toma, pues entre todos esos están la inteligencia y el instinto, ¿no? Y como los dos vienen de la vida, no es como que se distingan claramente, o sea, no es como que yo puedo distinguir perfectamente y definir perfectamente la inteligencia y el instinto, y que los animales no tienen instinto y que nosotros no tenemos inteligencia, ¿no? Y creo que eso es muy obvio, o sea, creo que cuestionar eso es ocioso. Estaba viendo un video de un gatito. Pues los videos de gatitos son hermosos y a todos les gustan los videos de gatitos. Que está con estos despachadores de agua, que son así como altos, ¿no? Pones el garrafón arriba y son como unos rectángulos de plástico, ¿no? Y tienen la llavecita que le aprietas la palanca. Entonces está el gatito parado, ¿no? Totalmente parado, aplastando con su pata el S, metiendo la cabeza como si fuera bebedero,
y está cayéndole el agua, ¿no? Entonces, obviamente, pues no toda el agua cae, alguna se va por abajo, y ya, le quita la patita y lo que sobra en la basecita lo toma como normal, ¿no? Con su lengua así. Y dije, qué bárbaro, ¿no? O sea, y los animales no tienen inteligencia. O sea, cómo se las ingenió para poder tomar agua y supo cómo funcionaba, ¿no? Entonces, ahí es evidente que sí hay una inteligencia, y una inteligencia, pues sí, o sea, casi cercana a la nuestra, ¿no? Está resolviendo problemas con ella, de su supervivencia. Y el instinto, pues también es muy evidente en nosotros cuando de repente hacemos cosas que no sabemos irreflexivamente, ¿no? Simplemente reaccionamos, etcétera. Entonces, dice Bergson, o sea, eso es inteligencia e instinto, no se pueden distinguir mucho, pero lo que va a distinguir al instinto, perdón, a la inteligencia, es que somos el único animal, al menos en este planeta, que fabrica herramientas complejas. Y voy a decir herramientas complejas porque los pájaros hacen nidos, Mm. ¿no? Y los castores hacen presas. Entonces, o sea, pero y los changos utilizan su entorno para, no sé, para rascar, bueno, apenas vi un elefante que tiró un árbol para poderse rascar las pompas, ¿no? Entonces, ok, sí utilizan el entorno, pero nosotros somos capaces, vamos a entender el fabricar herramientas como el transformar la materia para que tenga otro, para que se construya un objeto con eso. Y no solo la materia, el también modificar la realidad para que nos pueda beneficiar, ¿no? Y eso creo que vamos más allá de modificar el árbol, ¿no? O sea, tenemos ya las computadoras, ¿no? Que es una muestra muy grande de qué tanto podemos nosotros modificar. Y realmente digo, ok, sí es cierto, sí somos un homo faber, somos un animal que construye herramientas, herramientas complejas, pero queda a un lado el Homo sapiens, o sea, ¿qué entonces, cuál sería la prioridad? ¿El Homo faber o el Homo sapiens? No sé si quieres decir algo antes de que me extiendan ideas, porque ya hice así la historia de la vida. Justo cuando empezaste, mi plan era decir, vamos a fastidiar a Bergson. Y aquí en mis notas anoté castores y simios. Pero ya, ya le diste la vuelta al asunto. No, ahí, lo que quiero rescatar de inmediato es algo que dice Bergson, dos cosas que dice Bergson en torno a cómo funciona la vida, ¿no? Una es que dice, funciona por desdoblamiento, que fue algo que te pregunté en la semana, ¿a qué se refiere este cuate, ¿no? ¿De dónde? Y un poco el planteamiento era en la evolución, ¿no? Él se toma varias páginas aquí discutiendo sobre la evolución del ojo, que bueno, además él está trabajando sobre textos biológicos de principios de 1900, ¿no? Probablemente no sé qué se sepa hoy en día al respecto, pero lo que él sí está sugiriendo es que hay algunos, digamos, principios que se van justamente como desdoblando, desarrollando, y van, eh, ¿qué será? Van tomando caminos sobre algo que de algún modo ya estaba presente. Yo lo pienso más bien como las raíces o las ramas de los árboles, ¿no? Es decir, en el tronco ya está contenida la posibilidad de ir para un lado o para el otro, ¿no? En las ramas del árbol, según esté la luz y el viento y demás, tal vez haya preferencia por extender una rama en un sentido, ¿no? Pero del mismo modo, pues la rama que se extiende para el norte abre posibilidades a las ramas más chiquitas de tomar otras direcciones, pero en general van a quedar todas esas hacia el norte. Y la rama que se extendió hacia el sur, no sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Estas tendencias se van desarrollando sobre, digamos, la línea general que quedó ahí trazada, ¿no? Es decir, ya de ahí la criatura que desarrolla alas, como, o los picos de las aves que Darwin trabajó tanto también, ¿no? Este, Ahí vas viendo, hay diferentes posibilidades en las que el pico se puede ir desarrollando, que si se curva, que si es plano, que si es largo, que si es, ¿no? Delgado. Ancho, filoso, sí. Ajá. Ahora, todas esas son variaciones sobre el pico, se van desdoblando desde esta idea fundamental o originaria de pico, ¿no? Eh, Solo el pico, imagínate, ¿no? Solo el pico, ¿no? Ahí viene el otro asunto, porque la otra cosa que te dice Bergson es,
Entonces, tú tienes, sigamos hablando de aves, ¿no? Tú tienes que las aves, como los mamíferos, los peces y demás, tienen ojos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el ojo del águila, que había, no sé dónde vi apenas, los ojos de las águilas son como los lentes bifocales de las abuelitas y de los viejitos, ¿no? Que tienen una parte del lente para ver de lejos y otra para ver de cerca. Los ojos de las águilas son permanentemente así, tienen como que en la periferia, en el verde reojo, le llamaríamos, pueden ver de cerca, lo que está inmediatamente cerca del águila. Y en el centro tienen como una mira telescópica que les permite volar a cientos de metros y aún así poder ver un conejo que está en el suelo, ¿no? Así evoluciona. Su ojo toma esa variación, ¿no? De nuevo, está utilizando cosas que tenemos todos los seres que vemos, pero las lleva a las desarrolla, las desdobla en esa dirección específica. Y hay un otro asunto también, las garras, por ejemplo, de las águilas, pues son muy poderosas, ¿no? En su fuerza y en estar afiladas y poder penetrar. Y las alas, ¿no? Es todos los elementos, aunque cada uno evoluciona, digamos, en sí mismo, ¿no? La garra evoluciona, digamos, en función de los principios de algo que agarra y de algo que es filoso, y las alas en función de la relación con el viento, pero también todos se van articulando. Entonces, para tener un ave que puede lanzarse en picada desde lejos, porque tuvo los ojos para ver de lejos, pero también tiene las alas que le permiten caer en picada y frenarse justo en el momento adecuado para que las garras se lancen, ¿no? Y pesque la presa y volver a elevarse, ¿no? Tienes que van evolucionando todas las partes, sí, cada una en su propio camino, cada una desdoblándose, sacando de sí lo que puede dar, pero al mismo tiempo, de algún modo, en resonancia, ¿no? Y entonces por aquí le dejo porque tengo varias notas con lo que decías, me hizo pensar en toda esta parte. Claro, híjole, sí que también tengo un montón de cosas que iba anotando mientras te iba escuchando para que no se me fuera la onda. Primero que nada, anoté mucho lo de las ramas y las posibilidades, ¿no? Porque es un tema fundamental en Bergson, lo de lo posible y lo real, ¿no? Él siempre a favor de lo posible, porque la vida realiza todas sus posibilidades, ¿no? Y lo real, creo que también lo llegamos a platicar en algún momento, ¿no? En nuestra vida, y pues nuestra vida se va, conforme vamos envejeciendo, como somos seres finitos, creo que esa es gran parte de muchas de las decisiones que tomamos como especie. Al ser conscientes de esta finitud tan breve que tenemos, de unos cuantos años, pues nuestras opciones se van cerrando, ¿no? Tomamos una decisión y eso cierra las puertas. Quizás en un futuro lo vamos a hacer, pero ya no bajo las mismas circunstancias. Pero la vida no tiene ese obstáculo. Y cuando tú dijiste las posibilidades, habla aquí mucho esto de la potencia, ¿no? Bergson siempre estuvo mucho en discusión con Aristóteles. Yo creo que su discusión fundamental fue con él, Kant y Zenón de Lea. Y no sé si tú lo estás entendiendo de esta manera y como que quería confirmarlo, o sea, como que la posibilidad de las rutas que va a tomar las ramas no está prevista o no está prediseñada. Las ramas van a surgir conforme a una necesidad del árbol y que tiene que ver mucho con lo que acabas de explicar del águila. ¿Cuál es esa necesidad? La necesidad de vivir, de permanecer. Oye, como algo vivo. Dime. Pero ahí creo que hay un nivel, hay un punto en que la posibilidad no es total, no es absoluta, o sea, no es que todo esté abierto, digamos. No sí, es claro. Que no sé, en unos cuantos miles de años las águilas van a empezar a ver con las patas. O sea, de repente la garra no va a desarrollar la posibilidad para ver. A eso me refería con que, o sea, la vida se desdobla desde lo que trae dentro. La garra trae la posibilidad de agarrar, y el ojo la de ver, ¿no? También por eso yo decía, o sea, la rama que tiró para el norte, pues sus subramitas van a seguir saliendo en general en la dirección norte, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, sí, con esa salvedad estoy de acuerdo. Sí, no, sí, qué bueno que lo aclaraste, claro, sí, porque sí, si no ya estaríamos hablando de mutación, ¿no? Y lo que Bergson siempre habla es evolución, que apenas platicaba con mi hermano menor sobre eso. Pero
y creo que Bergson lo explica muy bien en esto cuando dice, o sea, el impulso vital es el que genera todas estas posibilidades, pero ¿quién sabe qué es el impulso vital? O sea, es una palabra que Bergson puso ahí y dijo, él literalmente dijo, la uso de manera metafórica porque no sé de qué manera describir el impulso vital, ¿no? No tengo idea de qué es, ¿no? O sea, solamente lo noto al ver el comportamiento de la vida, ¿cuál? De que se la pasa creando, así machín, ¿no? Estaba apenas leyendo que hay 215 especies de cochinillas en Colombia, ¿no? Y dije, 215 especies, ¿no? Son miles de especies en el mundo de cochinillas, Tizo. O sea, no manches, ¿no? Esos animales que para uno siempre ve los mismos, ¿no? La negrita que se hace bolita, bueno, pues hay un montón, desde las de nopal, ¿no? La grana cochinilla, etcétera. Y o sea, es evidente. Lo que dice Bersón es que el impulso vital es evidente. O sea, cuestionarlo es una tontería. Y él pone esta cuestión. Pero lo que le pone un límite al impulso vital, ¿no? Es la materia. Y creo que ahí vendría eso, ¿no? O sea, está como contenido dentro de su propia constitución material el árbol, ¿no? O sea, el árbol, ahí está, ¿no? Es un pedazo de materia muy específico, una constitución material muy específica, con su composición química muy definida, y eso va a hacer que el impulso vital pues no se la jale, ¿no? O sea, como que, a ver, tranquilo, ¿no, morro? Así poquito a poquito, o sea, vas a seguir tus posibilidades, pero te voy a poner un límite por medio de tu materia. Y entonces ahí entra el ser humano, que a diferencia de los animales, no tiene nada, no tenemos nada, no tenemos suficiente pelo para cubrirnos del frío. Bueno, tú sí. No tenemos garras, no tenemos dientes fuertes, no tenemos fuerza física, ¿no? Un golpe del oso, ya valimos, ¿no? Pero podemos transformar la materia y liberar, o sea, vencer el obstáculo de nuestra propia constitución material, ¿no? ¿Y cuál es, al final, lo que tú estabas diciendo del águila, cómo está diseñado todo esto? Bergson dice, no hay una finalidad, o sea, la vida no está creando pensando, estoy haciendo esto para ganar el premio Nobel, ¿no? O estoy haciendo esto para ser influencer o para ganar dinero por YouTube, no sé, ¿no? Solamente está creando, pero sí tiene un objetivo que está también muy evidente, que es sobrevivir. Lo que tú estás diciendo del águila, todo eso, ¿para qué lo hace? Para alimentarse. Y Bergson lo dice, el movimiento lo usan los organismos para alimentarse. Entre más cerca tengan su alimento, menos se mueven, ¿no? A la plantita, pues le llega del sol, le llega de la tierra que está a su alrededor, del agua, no necesita moverse mucho. Pero tenemos la ameba, ¿no? Que extiende sus, así como Kirby, que mueve sus, ¿no? Kirby dicen que es una ameba. Y eso, ¿no? Extiende un poquito sus bracitos y jala cosas, ¿no? Y el ser humano, que se tiene que mover más, pero también porque el ser humano está preocupado porque es finito, entonces ya no solamente le preocupa su supervivencia material, sino supervivencia, ¿no? Como ser. Y entonces eso nos lleva a movernos más, y eso creo que es lo que ha complejizado nuestra habilidad de transformar el mundo, pero que al final estamos buscando sobrevivir. Oye, recapitulo un poco. Sí, sí, sí. No, para intentar como volver a agarrar todos los haces de, ¿sabes? Las hebras y volver a jalarlas, amarrarlas en la mano. Tenemos esta onda de que la vida tiene ciertos principios, contenidos, digamos, Bergson luego a veces se llama el germen, y se van desdoblando, van buscando las posibilidades que la materia les da y a veces un poco les bloquea, ¿no? Y entonces, también yo eso lo sacaba a santo de los castores y de los changos y de los pájaros, ¿no? O sea, también están utilizando la materia que les rodea, como dices, para hacer nidos, para hacer presas, para agarrar un palito y meterlo al hormiguero y hacerte ahí una brochetita de hormigas.
que son cosas en la misma línea de cierta inteligencia, de cierto, digamos, de uso de herramientas. Yo creo que ahí John Dewey diría, son cosas de la misma naturaleza, pero de distinto grado, ¿no? También lo dice, son Sí, tú ya me lo habías igualmente. dicho, es que son primos, yo digo que uno es el primo gringo y otro es el primo. Este, y ya se me fue la onda. Claro, tenemos, ahí veo un poco este principio. A fin de cuentas, en la medida que somos animales, como los castores, como los simios, tenemos expresamos todos este principio de inteligencia o de desarrollo de herramientas, ¿no? Pero también un poco así como el águila jaló para especializarse en esta cuestión de que los ojos vean desde lejos, de que las alas te permitan no sé qué, y la garra, pues la especie humana de todas las posibilidades, tiró por esta posibilidad de especializarse en la cuestión de las herramientas, ¿no? Y ahí es por eso que Bergson nos dice, ¿cuál Homo sapiens es Homo faber? Sí, sí, claro, Okay. sí, exactamente, ¿no? Yo diría, mi propuesta es, ¿por qué el ser humano, es que no sé si es el por qué, pienso, que a ver si tú me puedes ayudar. Lo que pienso que distingue a todo esto es la conciencia del entorno. O sea, sabemos que los elefantes hacen rituales que parecen rituales funerarios, ¿no? Más bien, cosas, actos, acciones que parecen rituales funerarios, en las cuales lamentan la pérdida de su ser querido. Y que están ahí con el cadáver y se aseguran de que está muerto, y ya que está muerto, le lloran, ¿no? Entonces digo que hay una conciencia entonces de la vida. ¿Qué distingue al ser humano? Pienso cuando veo a los animales jugar con otros animales y matarlos porque están jugando con ellos, ¿no? Los gatos, que son súper así. Ahí me pongo a pensar, ¿será que lo que nos distingue realmente es que sí tenemos la capacidad? No digo que todos podamos hacerlo, pero que dentro de nosotros está la capacidad de darnos cuenta del valor de la vida. Ya no solamente es la cuestión de sobrevivir, sino de pensar que la vida tiene un valor. Porque te queda así como, a ver, pues si me muero, pues no puedo hacer nada, ¿no? Ya me morí. Y que te das cuenta que al dejar de vivir, ya se acaba tu historia, se acaban tus posibilidades, se acaba toda tu experiencia humana, ¿no? Y que nos lleva a la religión, a las cuestiones de la muerte, etc. Pero entonces que lo que nos distinguiría es esta capacidad de ser conscientes de del valor de la vida, o que nosotros tenemos eso que le asigna valores a las cosas, pero que no necesariamente sucede. Y por eso yo pongo, al igual que Besón, pongo en cuestión el hecho de que seamos Homo sapiens. Porque el Homo sapiens lo distingue el ser reflexivo. Y hay muchos actos irreflexivos en nosotros. Básicamente nuestro comportamiento y nuestra vida diaria es un mundo de irreflexión. No vamos en el mundo teorizando, ni vamos en el mundo estando conscientes de cómo abrimos la puerta, de a ver, ¿cuánto le calculo para meterme la cuchara a la boca? Y hacemos cosas como irnos al trabajo manejando, bueno, yo me voy en camión con Nicla, ¿no? Pero que vas pensando en otra cosa, no vas pensando en que eres Michael Jackson y llegas automático a tu trabajo, ¿no? Y estás bañando y estás pensando en tus preocupaciones y, ya me eché shampoo, ¿no? Entonces digo, creo que eso de que somos seres reflexivos, creo que tenemos la capacidad de reflexión, autorreflexión, que nos lleva a asignar el valor a la vida, pero que no precisamente sucede todos los días de nuestra vida y que podemos vivir la vida muy reflexivamente. Híjolas, yo no sé si tengo para dónde dirigir más esa parte de la conversación, pero lo que me dejaste pensando con lo de los elefantes y con la cuestión del valor de la vida, es con muchos mamíferos marinos hay comportamientos en los que cuando un miembro de no sé cuál sea la palabra específica, de su manada, de su clan, de su clica, ¿no? Sí, pero de aquí de delfines o de belugas o no sé qué, se está petateando, ya está en las últimas, como que entre dos, así se emparejan abajo y lo empujan para que salga a respirar, ¿no?
Y ya cuando de plano, ya ni por eso, pues ya dejan que se hunda, ¿no? Sí, Pero como que es, mientras tú aguantes, te hacemos el paro. Pero pues también, pues ya cuando ya no diste más, pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Pero también ahí hay otra cosa curiosa, justo con muchos mamíferos marinos, incluidas las ballenas asesinas u orcas, no comen humanos. E incluso hay veces que cuando ven, creo que hay un par de casos en estado salvaje, ¿no? Ven humanos a la deriva y también te ayudan y te van empujando, como este pendejo no va a poder nadar solito en este mar. O sea, si no le ayudo aquí se queda. Ajá, claro, sí. Entonces también ahí hay una cosa en ese sentido eh, digo que recordé porque ya no es solo el aprecio por la vida del ser de mi misma especie, ¿no? Exacto. Sino por el ser de esta otra especie, y especie especialmente culera con todas las demás, ¿no? Les hemos hecho la vida imposible a medio planeta. Y aún así son un amor, ¿no? No sé, yo eso creo que sí lo vería por ahí, la cuestión del valor de la vida. Lo que sí estoy de acuerdo es que es en la profundidad de la transformación, de la capacidad de transformación del uso de herramientas, ¿no? Porque Claro. incluso creo que hay unos estudios ahí justo con las orcas o con los delfines, algunos de estos que su corteza cerebral está tiene tanto o más o parecido ¿sabes?, de rugosidad como la nuestra, Ajá. cosa que se supone, desde la perspectiva de Sapiens, está muy, muy vinculada con el pensamiento. De pensamiento, claro. Y por eso también se dice, estos animales están muy caños. O sea, ¿qué estarán pensando? ¿Quién sabe? Pero están pensando unas cosas probablemente muy perras, ¿no? Tal vez, quién sabe, tal vez las orcas inventaron el argumento de Wittgenstein desde antes, ¿no? Nomás que no nos lo pudieron platicar. Pero lo que sí no tienen son pulgares oponibles, ¿no? Entonces, sí, ahí sí me voy más bergsoniano con la cuestión del Faber, de las herramientas. Claro, además, híjole, es que el propio Bergson lo dice, o sea, al final de cuentas, desde hace rato que decíamos, la distinción entre instinto e inteligencia, sus límites no están claros, porque los límites son un constructo del signo, una vez más. Pensando en el Faber, creo que, ¿qué iba a distinguir al ser humano? Que construye signos, ¿no? ¿Y qué es esos signos? Inmovilizar las cosas, homogeneizarlas, abstraerlas, darles límite. Eso creo que sí hacemos nosotros y el resto de especies no, aunque no me parece muy efectivo hacerlo. O sea, al final de cuentas, eso que hemos hecho nos ha escindido así abismalmente de la realidad, ¿no? Y de la vida. Por estar creando nuestras estructuras que nos han llevado a las instituciones, etcétera. Y cuando tú dijiste de lo del otro, creo que tiene mucha relación, porque estaba pensando justamente eso, ¿no? El valor de la vida del otro, el ser consciente del otro, que sí lo son los animales. Estaba viendo un video, no sé si te lo mandé, de unos leoncitos que van caminando, están en el zoológico y van caminando junto a un estanque, y uno así como que va pensando igual en donas y no, se cae en el agua, ¿no? Y el otro se preocupa y luego se asoma y ya sabes, ¿no? Ves que los felinos reconocen el mundo por el olfato y por tocar sus narices, ¿no? Tocan sus narices uno con otro. Entonces inmediatamente se asoma y estira la cabeza para poderle tocar la nariz y saber si está bien. O para saber qué onda. O sea, el chiste es que le llama la atención, se acerca, reacciona, no se burla como lo haría un ser humano, ¿no? Porque se calla, ¡ah, qué bruto!, ¿no? Y va a ver si está. O sea, el chiste es que lo ve. No sé si está pensando en ver si está bien, pero su comportamiento y lo que nos han enseñado ellos por cómo se comportan, parece ser que lo que quiere verificar es que esté bien. Entonces, bueno, y ahí es de su misma especie, pero vaya, hemos visto muchas veces que los animales ven por otras especies, entonces es la conciencia del otro. Yo creo entonces, como tú, que es solamente ni siquiera es una diferencia de naturaleza, sino de el tipo de herramientas y el tipo de atención también que le prestamos cada quien a la vida. Y al final de cuentas creo que la cúspide de las herramientas, porque creo que cuando estamos hablando de herramientas estamos pensando en el martillo, la casa, ¿no?
pero tenemos otras herramientas, ¿no? Y la herramienta más poderosa que tenemos es el lenguaje. Los animales tienen comunicación, porque las abejas, ¿no? Ya sabes, que bailan, ¿no? Para decir dónde está la miel y eso, o las mejores flores. Pero nosotros hemos hecho un sistema muy complejo de comunicación porque tenemos un montón de signos, ahora sí de símbolos, para representar toda la realidad, ¿no? Desde el chino, ya sabes, chinos los más complejos, ¿no? Las runas, ¿no? Igual que una runa, todo lo que representa una runa, y pues el alfabeto latino que de todos los alfabetos más chidos que pudo haber, como el hebreo, ¿no? Que también es súper profundo, no, pues el que dice difunde es el más básico y simple y bobo de todos, ¿no? Que es el latino. Siempre, y aquí, por eso lo digo, porque estamos pensando una vez más en lo rápido, en lo pragmático, en la utilidad y no en la profundidad. Entonces, yo entro aquí en cuestión de debate, ¿no? Digo, a ver, si somos muy capaces de profundizar en la realidad y ser conscientes de más cosas, ¿por qué al final nos simplificamos tanto la vida y dejamos a un lado todo lo que es más trascendente? Como por ejemplo, utilizamos el alfabeto más sencillo de todos. Ese es el que se difunde, ¿no? Es más pragmático. Oye, sí, pero su visión de la realidad está muy limitada si lo comparas con los kanjis. Pero eso es una herramienta, el lenguaje es una herramienta y es una herramienta con la que hemos transformado el mundo. Estamos aquí hablando estamos usando el lenguaje, ¿no? Las matemáticas es la cúspide del lenguaje, es el lenguaje más abstracto de todos y hemos creado nuestra realidad con él. Estas computadoras, los coches, todo lo que hemos hecho, el construir, lo hacemos con matemáticas. Sí, a ver, ahí va. Voy a intentar plantear una cuestión justo en esa línea. Primero, yo creo que el DUI también estaría en favor del Homo Faber, porque estaba recordando que él hablaba de instrumentalidades intelectuales. Se refería justo a todo esto que podríamos llamar el lenguaje, el signo, conceptos, lo que quieras ponerle, ¿no? Y justo esta palabra, instrumentalidades, ¿no? Así que no son herramientas hechas de materia. Sí, justo como decías, no el martillo, no demás, ¿no? Pero justamente le da esa categoría, lo pone en este nivel de instrumento, ¿no? Un poco diciendo casi, no es que la herramienta sea una extensión de nuestra inteligencia, sino que el pensamiento demuestra nuestra capacidad de usar herramientas, ¿no? O sea, el pensamiento, todas estas instrumentalidades intelectuales no son más que la versión, digamos, intelectual de nuestra capacidad de usar herramientas, ¿no? Jugándolo un poco así, sonaría así más bergsoniano, no más que lo que yo pensaba ahí es, porque en lo que decías, de repente comentaste, ¿por qué nos vamos, digamos, con lo más pragmático y lo más concreto y se nos pasan las otras cuestiones, ¿no? Y al mismo tiempo estamos defendiendo la idea de un Homo Faber que hace herramientas. ¿Por qué con una mano defiendo la idea del Homo Faber y con la otra me peleo con que seamos demasiado pragmáticos? Parecería que es lo mismo, ¿no? Usar herramientas y ser pragmáticos, ¿no? O utilitarios. Lo que yo estaba pensando ahí es que, digamos, una posible forma de conciliar esa diferencia es que en efecto lo importante no es, digamos, o bueno, no es que no sea lo importante, la trascendencia, ¿no? De esta capacidad humana no es usar esa herramienta específica, porque como dice el dicho, cuando eres un martillo empiezas a ver todo como si fueran clavos, sino es digamos, una posibilidad abstracta de trabajar con herramientas, porque entonces no necesito un martillo ahora, ¿no? ¿Qué es el tipo de herramienta que necesito? Es, digamos, también de improvisar herramientas, de crear herramientas adaptadas a la situación específica, ¿no? Y todo esto sí pasa por las instrumentalidades intelectuales. Es decir, no es solo la herramienta concreta, sino la posibilidad un poco más en abstracto de inventar herramientas casi, entre comillas, de la nada, ¿no? Y en ese sentido,
En ese sentido, sí tenemos que ver las cuestiones más, digamos, más, como decías tú, como más trascendentes o como más profundas, empezando a meter el tema de la educación. Entonces, no es solo enseñarle al niño, como decías tú hace rato, que platicábamos antes de empezar, a presentar su declaración anual en el SAT, ¿no? O sea, eso es muy práctico. Sí, pero es intrascendente. Sí. O sea, solo le está diciendo, esta herramienta, lo mismo que el martillo en la página del SAT, se usa así. Y entonces sí, le va a resolver el problema siempre que el problema sea presentar la declaración anual con el SAT. Pero Y no hay una mientras el SAT no comprensión cambie más su vasta. página. Exactamente. Exacto. Y ahí es donde puedes ir viendo, o sea, de dónde sacamos nuevas herramientas, porque también ese es el pedo. Nos quedamos con la herramienta que inventamos hace 100 años y las condiciones ya no son las mismas, incluyendo las instrumentalidades, incluyendo la parte cultural, ¿no? O sea, sigo pensando que la gente que se pone tatuajes en los brazos no debería tener trabajo porque son unos malandros, ¿no? Una imagen fija de la No, realidad, ¿no? chao, sí. Entonces, es justo esta capacidad de buscar, justo como la vida que plantea Bergson, de desdoblarte, de diversificar, ¿no? Lo que tendríamos que estar trabajando también desde el aspecto educativo. Ahí Vaya, sí. No, no, sí, es que bárbaro, sí tienes mucha razón. Híjoles. Es que se relaciona con el signo, pero a ver, lo del SAT, ¿por qué está mal pensar que hay que enseñarle al niño el SAT? O sea, no está mal enseñarle a hacer esto, pero pensar que tienes que enfocar el aprendizaje y que el aprendizaje y el conocimiento que vale es este. O sea, no solamente es utilitario, estás reduciendo y haciendo tonta a la persona, incapaz de comprender la realidad desde un contexto más amplio. ¿Y cuál es ese contexto más amplio? Que la realidad cambia y se mueve. Entonces, si tú le estás enseñando nada más a la persona a poder presentar sus declaraciones en el SAT y cómo funciona Hacienda, uno, Hacienda es una tontería, es uno de los signos más absurdos que puede existir en el ser humano. Es irrelevante, o sea, es un absurdo, es el epítome, la punta más alta del absurdo, ¿estás de acuerdo? O sea, ningún ser en el universo va a dejar de existir porque declares impuestos. Nada más el ser humano ha creado una realidad donde los impuestos son importantes. Entonces, ahí estamos viendo que no es importante el SAT. Hemos construido una realidad tan absurda que le damos importancia a algo que es totalmente absurdo, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de ver otras formas de convivencia, porque no hemos buscado un conocimiento para relacionarlos con el mundo, sino para utilizar el mundo. Y los sistemas, o sea, los sistemas educativos deberían estar enfocados en eso, en ayudar a la persona a ser consciente de su entorno y ver más allá. Yo creo que sí es mucho más importante enseñar matemáticas, porque con la herramienta, o sea, con las matemáticas, si realmente las comprendes, las vas a poder utilizar para un montón de cosas más. El problema no está en lo que se enseña, sino cómo se ha enseñado. Y cómo se ha enseñado, como lo estamos haciendo, automatizando la conciencia. Las matemáticas, el gran problema de las matemáticas en México y por el cual estamos, ¿cuántos chorronal de puntos abajo del mínimo para tener la competencia de matemáticas y ser un ser que pueda resolver su vida con números? Estamos abajo del mínimo. Y es porque en México las matemáticas se enseñan memorizando. 2 por 2, 4, 2 por... y así, ¿no? Y nunca se le enseña al niño a entender o comprender las matemáticas en su relación con la realidad. Y cómo esas matemáticas le podrían ayudar a resolver asuntos de la realidad. No sé si me doy a entender. Creo que el problema Sí. educativo está en eso, en inmovilizar la realidad y no, uno, no insertarse en el flujo y dos, no relacionarse, ¿no? Pensar que estamos como separados. Oye, ahí, a ver, voy a sacar un par de cosas. Unas charlas que tenía con un amigo cuando yo estaba en la maestría, él estaba haciendo el doctorado, pero pues siempre en el área de sociales, ¿no? En la antropología, te meten que investigación cuantitativa o cualitativa. Ah, sí. Y hay un gran mito, además de que todos los antropólogos somos cualitativos. Bueno, también hay antropología cuantitativa. Pero que además es como, no hay diferencia. O sea, la cuantitativa se asocia con las matemáticas, lo decías,
pues las matemáticas a fin de cuentas tienen que ver con identificar patrones de algún modo, ¿no? Diría yo. Pues los estudios cualitativos también. No más que hay patrones que tiene más sentido ponerlos en numérico y hay patrones que tiene más sentido ponerlos en términos de los valores, por ejemplo, que expresa esta persona, por decirlo de algún modo. De todos modos son patrones, ¿no? Y entonces no veo ahí tal diferencia. Lo otro que quería sacar a cuento, apenas me decía una amiga que se fue a hacer unos estudios, y me dice, siempre me pasa lo mismo, llego, me tienen que sacar sangre del brazo y nunca le encuentran las venas las enfermeras, y entonces la picotean, la dejan como colador de cocina, ahora hasta se desmayó y cuando se despertó del desmayo todavía está bien pinche piqueteada y todavía no le pueden sacar la sangre, al final no sé de qué modo pudieron, No este, manches. y esto es algo que no sé si ya habíamos comentado porque alguna vez una persona que se dedica a que un tiempo estuvo trabajando cuestiones curriculares del campo de enfermería, me comentó que había habido este movimiento en las escuelas de enfermería hacia hacer justo una educación muy práctica, muy utilitaria, y era como, así agarras la jeringa, aquí está la vena, pero el asunto es que no siempre la vena va a estar exactamente ahí, hay gente que tiene las venas muy delgadas, Exacto. es el punto, es realmente trabajar con las enfermeras el sistema circulatorio, así se llama. Sí, sí, sí. Este, porque es ¿qué haces cuando esta chava no tiene ahí la vena, ¿no? O como decía, ya se me olvidó si era Chava Flores, no me inyectan en la vena, inyectan el chocolate, ¿no? Chiste estúpido aparte. Es esta cuestión de ver la cuestión más amplia, ¿no? De que sigue siendo práctico, sigue siendo útil y sigue siendo una herramienta cuando también estás viendo el lado más abstracto, porque te permite ir más allá de la limitación que te pongan las circunstancias. Y no sé ahí que, cómo lo veas, pero quiero jalar un poquito otra vez, empujar más el asunto al educativo, porque ya vamos varios minutos Sí, de claro. nuestro, Yo creo, nada más porque, quería. Sí, ajá, sí, ajá, no, dime, 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 dime. nomás lo que quería agregar era, volviendo a esta onda de Bergson, de que los sistemas evolucionan, digamos, con todas sus partes como en diálogo, una con otra, ¿no? El ojo del águila va haciéndose telescópico conforme las alas te permiten ir volando más alto, ¿no? Y toda esta parte, ¿no? También eso en lo educativo, o sea, sería estúpido que el águila solo súper desarrollara la vida telescópica, pero sus alas son las de un gorrión y no le permiten subir a miles de metros, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con las enfermeras? Súper desarrollo tu capacidad de usar la jeringa con el dedo, súper práctico, súper herramienta material, pero nunca desarrolló tu otra capacidad, ¿no? Entonces, esta educación súper especializada nos deja en ese problema donde no evolucionamos a la par, y cuando evolucionas todas las partes del sistema en diálogo, que bueno, también nota, hay partes del sistema como el apéndice de los seres humanos que su evolución es ir desapareciendo porque ya no hubo necesidad, ¿no? Lo que quiero decir es que si hay un diálogo, hay una resonancia entre todas las partes. Claro. Eh, lo tenemos que buscar en la educación porque es una va sosteniendo a la otra, ¿no? Y va respaldando a la otra. Necesitamos, vaya, no solo el conocimiento del sistema circulatorio, necesitamos también el personal de la salud sepa de artes y sepa de historia, ¿no? Y que la gente de humanidades sepamos de ciencias naturales y sepamos de matemáticas, porque ese es todo nuestro ecosistema de pensamiento, ¿no? Ay, sí, ya no No sé qué solo pena. eso, es porque esa es la realidad. O sea, cuando tú estabas hablando del apéndice, ¿por qué está desapareciendo? Porque la realidad se mueve, ¿no? Y el gran problema que ha tenido el ser humano es que no le podemos llevar el paso a la vida en su flujo. Y necesitamos todos estos saberes porque la realidad es plural, no es solo un aspecto, no es lo que a mí me molesta muy hoy en día. O sea, estamos pensando en la educación, pero la educación, o sea, no sé en qué nivel, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que acabamos haciendo con la educación, cuando alguien estudia un doctorado, cualquier posgrado, es estar mega especializado, ¿no? Entonces, no, yo no sé me habló con ti,
Yo solamente sé de Spinoza y de la ética de Spinoza. Y dices, y te olvidas de todo lo demás. ¿Por qué? Porque el conocimiento es muy grande, o sea, porque el conocimiento, uno, es más vasto que nosotros y está en movimiento. Entonces entiendo la necesidad de especialización, pero también tiene defectos esa especialización, porque no le estamos llevando el paso a la realidad, ¿no? O sea, primero que nada. Y también cuando estaba pensando, no más para unir con algo que decías, que de repente o sea, la capacidad de abstracción es algo que nos distingue mucho, de ahí creamos los signos, de ahí creamos el lenguaje, pero también gracias a la capacidad de abstracción viene la comprensión de muchas cosas, ¿no? O sea, eh, esta forma de enseñanza lo que necesitaría es eso, un pensamiento que entienda mejor la función de la abstracción. Creo que un niño, tú sabes, los niños aprenden de manera concreta, hasta que 8, 9, 10 años, dependiendo de su contexto, ellos empiezan ya a agarrarle la onda al mundo de lo abstracto, al mundo del lenguaje, al mundo de las matemáticas. Antes de eso, ellos nomás aprenden porque están memorizando, porque su cerebro memoriza todo, y cuando le es significativo porque se divirtió, porque fue algo muy concreto, etcétera. ¿Estás de acuerdo que así aprenden, no? Mételes una cuestión abstracta y les cuesta un montón de trabajo y cuando ya la aprendieron se les olvida la semana. Necesitamos el desarrollo de la abstracción, porque la abstracción es la que nos permite este panorama mucho más global, el poder absorber esta realidad tan plural, tan en movimiento, tan cambiante y tan vasta, el poder encontrar las relaciones que existen entre las cosas. Entonces, creo que el gran problema educativo está en esto, o sea, en que se está pensando, cuando estamos pensando en enseñar nada más el SAT, ¿no? O enseñar educación financiera. Oye, sí, pero el mundo no es nada más educación financiera. Si todas las personas nomás se dedican a finanzas, bueno, o sea, si llevamos derechito a la extinción, ¿no? Por el antropoceno, pues si nomás nos enfocamos en las finanzas, ya nos matamos entre todos, ¿eh? O sea, créeme. Necesita la persona entender su historia. Y necesita entender su historia desde la comprensión del movimiento, de los fenómenos psicológicos, de los fenómenos sociales, de cómo yo me relaciono con el otro. Y hay cosas que no se pueden enseñar en un aula. Algunos dicen, ay, que se les enseñe inteligencia emocional. ¿Cómo le vas a enseñar inteligencia emocional a una persona? La inteligencia emocional, ¿estás de acuerdo que viene de tu contexto? Si tus papás te golpean y eres maltratado, ¿cómo vas a tener inteligencia emocional? Y necesitas un contexto. Bueno, hay, a ver, es que tengo un par de cosas. Una, en cuanto a qué estamos entendiendo por abstracción, ¿no? Porque, bueno, es que la semana pasada o antepasada estaba yo jugando con una niña como de 5 años, que es hija de una colega y la llevó al trabajo. Y como soy pedagogo de vocación, en lugar de ponerme a trabajar, me pareció más natural ponerme a jugar con la niña. Pero bueno, el chiste es que ella traía unos juguetitos y, y entonces de repente pues, trae un monito y una monita y me dice, hay que darles de comer, ¿no? ¿A qué les vamos a dar de comer? Me dice, tacos de pulpo, ¿no? Y órale, tacos de pulpo. Y él agarró otra cosa que no me acuerdo qué era, o sea, el juguete era otra cosa, algo como que le colgaban unos hilitos. Pero me dice, este es el pulpo. Okay. Claro, porque era una especie, una forma redondeada que le colgaban. O sea, yo ahí ya veo un proceso de abstracción. Claro. Este, digo, ahí me voy a ir otra vez bersoniano. Yo diría que el germen está dado desde el principio, pero lo vamos potenciando. Lo digo porque dijiste como esa edad, a partir de los 8 años, y no sé qué. Y yo soy de esos pedagogos que estamos medio peleados con Piaget y decimos, no, no puedes poner tus tristes estadios, porque todo va, Sí, claro. todo Sí, va porque avanzando, depende ¿no? del contexto, ¿no? Sí. Esa era una cosa. La otra que dijiste, de la inteligencia emocional, pero pues sí se puede enseñar, ¿no? O sea, no sé a dónde ibas con ese punto, eh, pero sí, vaya, esa es la terapia, ¿no? Esa es la función de los Sí, claro. Sí, terapeutas sí, sí. en este mundo. O sea, sí, como dices, si tu familia tuvo un contexto súper violento, pues la traes muy poco desarrollada, ¿no? Exacto, depende Pero un al poco de su contexto. cabo, sí. Y Ok. la otra que iba, no, Entonces, sí, dime, sí, adelante, mejor sí. porque la otra, no sé si a lo mejor sí nos lleva en una dirección un poco distinta,
Ok. Oh, Yo creo que es, bueno, voy a empezar con lo que comentabas de inteligencia emocional. Yo lo estoy entendiendo como que necesitas de más cosas para poderla desarrollar, ¿no? O sea, no es suficiente con estar en un aula que te lo enseñen teóricamente. Necesitas ciertas condiciones y necesitas también generarte ciertas condiciones en tu vida que te ayuden en esa construcción y en esa sanación emocional, ¿no? Y que no viene de las palabras. O sea, yo lo que observo muchas veces cuando estamos en las cuestiones emocionales, y lo observo con personas en las redes sociales con sus mensajes motivacionales, que acuden mucho al lenguaje, a las palabras para querer sanar, pero no somos solamente lenguaje, somos mucho más complejos, somos relaciones sensibles, efectivas en primer lugar. No vas a sanar porque te digan échale ganas. O con todas estas frases motivacionales que yo veo en Facebook, veo personas con muchísimo, que conozco su historia de vida y que estuve presente en problemas emocionales que tuvieron muy duros, ¿no? Que los llevaron a decisiones pues, fuertes y que afortunadamente siguen aquí en el mundo con nosotros, y que ponen esas frases, ¿no? Y digo, y que luego al ver ciertos comportamientos y cosas así, digo, pareciera, ¿no? No sé qué es lo que está pasando en su mente y en su sentir, que solamente se están tratando de convencer de algo, pero que realmente no han sanado, o que realmente no tienen todavía esa fortaleza o esa inteligencia emocional para enfrentar los problemas, y que están tratando de meterse como placebos a través de otras herramientas, ¿no? Y eso es a lo que me refería, que no solamente es con palabras, necesitas meter un montón de contextos y diferentes experiencias que ayuden al desarrollo de esa experiencia, y que no lo puedes hacer nada más en un aula. Y en la abstracción tengo dos cosas, ¿no? Que creo que, como tú dijiste, no podemos poner estadios. Va a depender mucho, porque yo también conocí una niña de Japón que tenía una capacidad de abstracción muy grande a los 4 años. Pero depende mucho de esa crianza, de esa cultura, de lo que estaban haciendo sus papás, de las herramientas que le estaban dando, de las actividades que realizaba. Y que cuando yo me refiero más que nada a la abstracción, es cuando llegamos al punto de que vamos a comprender el lenguaje por el lenguaje mismo. Por ejemplo, saber que una estructura de una oración es sujeto, verbo y complemento, y que hay un complemento directo, indirecto y circunstancial que responden a ciertas preguntas. O que voy a poner la coma cuando yo cambio de lugar mi complemento indirecto. ¿Estás de acuerdo que eso ya no es realidad? Eso ya estamos totalmente en el plano del lenguaje y estamos entendiendo sus normas intrínsecas, sus normas como sistema abstracto. A eso me refiero con ese nivel de abstracción. Cuando ya estamos en el plano en el que ya estamos en el mundo de lo abstracto y ya estamos entendiendo las jugadas, cómo juega lo abstracto dentro de sí mismo, sin relacionarlo con la realidad. Lo que decía, el niño es más fácil que aprenda si le enseñas con objetos a sumar y a multiplicar, pero va a llegar el punto en que necesita entrar en el mundo de las matemáticas abstractas, porque va a haber operaciones que ya ni siquiera se refieren al mundo de lo real y que no las pueden comprender si no han partido desde lo concreto. A eso me refería. Sí. No, ya voy por dónde vas. Va. Oye, como andamos ya pegándole al tiempo, te voy a proponer una recta final, porque todavía hay por ahí un par de temas pendientes. Traigo, que ya los habíamos platicado, y teníamos también ahí la cuestión del amor, que lo hemos platicado, pero a ver si podemos llegar hasta allá en nuestra recta final. Entonces, si te parece, te pongo un punto de partida con dos reflexiones y a ver si podemos jalar la reflexión hacia allá. Digo, y si no, pues hacia donde vaya, porque esto se desdobla en direcciones diversas, ¿no? Pero como habíamos hablado de estas cosas. Una es que justo esta semana estaba leyendo a esta socióloga boliviana que he estado leyendo su libro a la par de Bergson, ya lo voy terminando, se llama Silvia Rivera. Y ella, que habla la lengua aymara de allá de los Andes, en algún momento tiene esta reflexión y dije, va a estar interesante porque creo que también tiene resonancias con estos temas. Ella dice, las palabras que en español son pensar, conocer, entender, en aymara hay más o menos dos palabras que podemos utilizar. Aquí voy a hacer una carnicería pronunciando aymara, pues no sé, nomás lo había escrito, entonces yo no sé. Una, dice, es
lupiña, supongo que así se dirá, dice lupiña, viene de una raíz que es lupi, que es la luz del sol, y quiere decir el pensamiento racional, pensar con claridad como la luz del sol, porque aquí Bergson le diría a través del signo, ¿no? Y hay otra que es, me imagino que se dice algo así como amuitiña, y esa se relaciona con los órganos superiores del tórax. En la cultura aymara, ella nombra específicamente corazón, pulmones e hígado. Creo que sí es hígado. Y dice, la implicación que tienen estos órganos en la visión aymara del mundo es que son los órganos que nos permiten más directamente relacionarnos con el mundo que nos rodea, ¿no? O sea, los pulmones meten oxígeno, sacan dióxido de carbono, el hígado purifica, y el corazón mantiene una circulación de cosas. O sea, son órganos muy vinculados con la interacción entre las partes nuestras y el mundo que nos rodea. Y también es una palabra de pensar, dice, es un pensar a muitiña, pensar desde la interacción con aquello de lo que dependemos, con aquello en lo que estamos relacionados, ¿no? Yo dije, eso está muy chido, ¿no? Es buena palabra de los compas aymaras, sí, sí, bien aplicada. Y la otra reflexioncilla que traía ahí pendiente, volviendo justo a esta idea de Bergson de que las cosas se desarrollan, digamos, desde los principios que tienen contenidos, de alguna manera, que una de las etimologías que le dan a la palabra educación es ex ducere, ex de hacia afuera, y ducere, que igual probablemente también estoy canibalizando el latín, de conducir, ¿no? Como un ducto, ¿no? Como un canal, un acueducto que va desde adentro hacia afuera, que la educación eso es lo que hace, ayudarte a tomar ese germen de aquello que traes dentro y cómo lo conduces, cómo lo expandes, cómo haces que se desdoble, ¿no? También se asocia con la idea de desarrollo, que siempre hablamos en educación, ¿no? Que desarrollar es como desplegar, como algo que estaba enmarañado, e ir, ¿sabes?, estirando y desenmarañando. Y entonces, esta noción de educación que me parece que tiene muchas conexiones con esta cuestión bergsoniana, no sé cómo la ves. Creo que la lleva más allá, la verdad. Porque ojalá y Bergson hubiera hablado de educación. A mí se me hubiera hecho mucho más interesante que estuviera hablando sobre otras cosas que no me laten. Muy, muy de filósofos, ¿no? Y que a veces a los filósofos necesitan barrio. Pero me encanta esta cuestión de los aymaras, de la cuestión de la relación con el mundo, ¿no? Aquellos órganos que te relacionan con el mundo. Porque creo que ahí está el punto central de realmente un aprendizaje sustancial y de una educación y de una construcción de conocimiento, ¿no? ¿Qué es conocer? Es saber cómo relacionarme con el mundo, volverme a conectar con el mundo al que pertenezco. En palabras de Bergson, volverme a conectar con la duración a la que pertenezco y entender mi propia duración, darme cuenta de mi duración y entonces entenderme en mi cambio y entenderme en el cambio de lo demás y cómo hay vínculos entre todo eso. Creo que esa es realmente la educación. Entonces partiría de eso. Y está perfecto. Ahí sí lo veo la relación muy grande con Bergson, ¿no? Desde el interior del ser humano, aquí un interior muy fisiológico, conectándote con el exterior también material, pero que también es eso, ¿no? O sea, te lleva a una comprensión más allá de lo material. Y cuando estabas hablando del ex duchere, me pongo a pensar en Chomsky, ¿no? En esta idea de que tenemos este chip del lenguaje que de repente se activa. Yo no sé si lo tenemos en germen, pero también es porque no me importa, ¿no? O sea, no porque no sea importante, sino porque creo que es un misterio que no se puede resolver. Lo tenemos dentro o no, quién sabe. El chiste está en que puede funcionar. Si lo concibes desde que, oye, lo tienes desde dentro, lo que sí observamos es que se puede, como dices, desenmarañar. Ahora, a mí me causó conflicto la imagen de la madeja, porque el desenmarañar estamos queriendo encontrarle un sentido a la duración. La duración interna, nuestra vida psíquica es una maraña, en que no sabes dónde está la punta, ¿no? Todo está revuelto y de varios colores y de varios tipos de tela y hasta con murciélagos ahí dentro, ¿no? Y luego quizás una civilización completa dentro de la maraña, o varias, ¿no?
Entonces, al quererlo desenmarañar, es querer racionalizar y es convertir en signo, volver, cambiarle la naturaleza a la maraña cuando ella está hecha bola y revuelta y quizás tiene hasta cochinillas ahí dentro, quizás tiene las 5000 especies de cochinillas ahí dentro, y pero cuando lo extiendes, le quitas el hábitat de esas cochinillas, le transformas su naturaleza, le transformas su hábitat, y entonces tenemos un artificio que nos lleva a lo que hemos construido como seres humanos, una realidad artificial donde es importante enseñar cómo funciona el SAP. Va, oye, ya, bueno, ya apuntando a unos comentarios finales y rescatando varias cosas que decías, este, justo la educación en su visión más grande como esta posibilidad de relacionarme con lo que Bergson le diría la duración, que podemos decir el cosmos, ¿no? Que podemos decir la Pachamama. Lo digo porque Silvia Herrera, como es Aymara, también se echa un par de explicaciones sobre, pues, como que dice, no, la Pachamama no es esas mamadas que los hippies andan ahí, ¿no? O sea, hay toda una cosmovisión en torno aquí a qué es la Pachamama, ¿no? Pero bueno, justamente la relación con el universo, con todo aquello que nos excede, ¿no? Y al mismo tiempo es parte, estamos en relación intrínseca con todo esto. En ese sentido, veo uno de las cuestiones de amor en la educación, ¿no? Porque es una cuestión de amor tanto hacia las personas o las generaciones nuevas, ¿no? Hacer este trabajo de cómo te ubicas en el mundo, cómo hacia el mundo mismo, ¿no? Es una responsabilidad doble, también porque es de cuidar el mundo, tanto cuidar a la nueva generación que llega al mundo, como cuidar el mundo de nosotros mismos, porque como decíamos con el caso de las orcas y demás, somos muy cabrones. Este, entonces, ahí sí veo esta cuestión de amor en distintos sentidos que atraviesa digamos, por la mira más amplia, por los objetivos más grandes de la educación. Claro. Híjoles, bueno, es que hablar del amor es meternos en ligas mayores, ¿no? Creo que sí vamos a necesitar más tiempo y creo que podemos dejarlo para seguirle profundizando en ese, como habíamos dicho. Pero en principio lo que me llega a la mente después de escucharte es, hablamos de relación, ¿no? Creo, o sea, cuando realmente conoces a alguien, lo voy a empezar a eso, cuando has convivido con él, cuando has generado una relación, un vínculo, un lazo. Si no, lo ves como alguien ajeno. Y eso, por ejemplo, es muy fácil juzgar a las situaciones y las personas sin estar dentro de la situación de ellas, ¿no? O conocerla a fondo, o conocer a la persona, su sentir, ¿no? Que te haya compartido cómo piensa. Cuando tú conoces a una persona en esos dilemas y de repente ves un problema, los juicios que hacemos son mucho más considerados, mucho más empáticos, menos mala onda, ¿no? Pero cuando estamos de afuera somos bien fríos y lanzamos estos prejuicios así bien desgarradores. ¿Y qué es lo que genera? O sea, el lazo que generamos al final es una unión afectiva que puede desembocar en amor. Un profesor conviviendo con sus alumnos, sabiendo su realidad, y no solamente desde el plano teórico, sino platicando con ellos, estando en la duración, ¿no? Que es en ese momento de movimiento y de tiempo que se comparte y que construye una realidad, generas un lazo y entonces vas a tener un conocimiento muy específico, igual con el mundo, con la realidad, con nuestros animales, con nosotros mismos, y que cuando estamos separados, cuando lo estamos viendo desde las jerarquías, nosotros somos el maestro y estos son los alumnos, ¿no? Yo soy el jefe y aquí están los compas a los que les doy órdenes. Yo soy el ser humano y el planeta está aquí por debajo de mí porque yo soy la especie dominante. Entonces, no se genera el lazo, no se genera amor. Y entonces no se genera un conocimiento total o cabal de la duración. Se genera un conocimiento artificioso desde la distancia que estamos creando. Es lo que pensé. Sí, no, completamente. Y tal vez, como dices, esto ya habrá que hablarlo en otro sentido, pero también por eso, para el Bergson hay un papel fuerte de la humildad en todo esto, ¿no? Sí, para la intuición, que es el sistema de conocimiento que propone, ¿no? Estaría bueno tal vez la próxima intentar hablar justo de intuición. Sí, sí, me parece bien. Hay que lanzarnos Va. ahí al
al capítulo 2, al final del capítulo 2 Ok. de la evolución creadora. Ahí anda eso. Va que va, pues siendo eso, por lo pronto ya terminamos. El día de hoy afortunadamente pudimos resolver todos los grandes problemas de la humanidad. Gracias, Rodolfo, por apoyarnos con esto. Ya después de esto, pues no habrá mucho más que hacer. Es el fin de la historia. Las grandes narrativas se acaban hoy. No, en lo absoluto no. A duras penas dijimos un par de idioteces que esperamos sean medianamente ilustrativas para alguien que, a diferencia de nosotros, sí le gira la piedra. Pero ya, pues gracias, Rodo. No, gracias a ti y gracias a todos los que se echen este rato escuchándonos. Y pues apóyennos también que nos apoyen con sus conocimientos, ¿no? Vale la pena escuchar cosas que seguramente estamos haciendo muchas brutalidades de biología, de psicología y de todo, y de economía y de todo. Pero pues bueno, que se unan al diálogo, un diálogo paisa, ¿no? Nada de escribir con mayúsculas como si estuvieras gritando. Va. Me late. Vale, gracias.